Hoy hemos conocido el dato de inflación en Europa, en la zona euro, uno de los datos más esperados por los analistas, en todo el mundo, por los analistas bursátiles. Cada vez que hablamos de la bolsa vemos cómo todos los analistas financieros están con una vista puesta en la inflación y con el otro ojo están controlando lo que hace el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, respecto a los tipos de interés. Bueno, pues en Europa ha salido el dato de inflación. ¿Qué dice el dato de inflación en Europa? Que sube, y lo hace al 2,7% desde el 2,4%. Eso es la Unión Europea. La eurozona, el 2,4%. La Unión Europea, el 2,7%. Sube, en este caso, la inflación. Y sube por encima de ese umbral que es el que el Banco Central Europeo se puso como estándar, que era el 2%. Y sube después de haber subido de una manera muy notable en años pasados. Es decir, recuerden que la inflación es un fenómeno acumulativo. No es un fenómeno de que si hoy sube un 2 y ayer subía un 13 es que ha caído un 11%. No. Lo que ha hecho ha sido frenarse, pero la subida se acumula frente a la subida anterior, con lo cual lo que estamos viendo es que los precios continúan al alza en Europa. La inflación sigue siendo un problema para Europa, pero como también lo es el crecimiento, el Banco Central Europeo ha decidido mantener la política de bajadas de tipos de interés, y precisamente el continente europeo, la eurozona y el continente europeo, es el tema que le traemos en el día de hoy a debate, al análisis con ánimo de lucro. ¿Por qué? Bueno, pues porque Europa es un continente que sufre una grave enfermedad que algunos le llamarán wokismo, otros estatismo, otros excesivo intervencionismo, pero que en definitiva lo que ha hecho ha sido, pues los efectos, lo que estamos viendo hoy son los efectos de haber dejado los destinos del continente, del viejo continente, en manos fundamentalmente de burócratas, que han estado pendientes de ver hasta qué punto nos suben los impuestos en materia energética, con esos derechos de emisión. Primero fue el protocolo de Kioto, todas las cumbres del clima que ustedes recuerden han ido haciendo que cada año se vayan pagando más y más impuestos por producir, impuestos por consumir energía eléctrica, llamados, como decimos, derechos de emisión. Ha sido un continente que ha tenido más foco en la famosa Agenda 2030 que en el ser capaz de producir más y mejor que otros. Ese foco que no han perdido economías como la China o como la norteamericana, en España sí ha sucedido, en Europa ha sucedido. Y por eso aquel país que solía ser el motor de Europa, como es Alemania, ha dejado de serlo. Hoy es de los farolillos rojos de la Unión Europea en lo que a crecimiento se refiere. Alemania se dio un tiro en el pie en una de sus principales industrias, la automotriz, haciendo caso a los mantras que dejaba la Agenda 2030 y que se ponía como objetivo que todo el parque móvil europeo fuera eléctrico a prácticamente 5 o 10 años vista, sin darse cuenta de que esa tecnología no estaba madura ni desarrollada todavía como para que pudiera darse un nivel de implantación como el que se estaba exigiendo. Pero eso sí, a la industria se le exigía que solo fabricara coches eléctricos y no de otra índole. Esto ha hecho que sufra y mucho la industria europea, porque además ha tenido que cambiar el modelo productivo con las dos manos atadas a la espalda. Insisto, con unos impuestos sobredimensionados en virtud de esos derechos de emisión que han tenido que pagar todas las industrias por consumir energía eléctrica, y la industria automotriz es de electrointensiva, es decir, necesita mucha energía para producir los coches, y por otro lado pues todo el desarrollo de políticas intervencionistas basadas en deuda y basadas en círculos o en circuitos de deuda que solamente han favorecido a aquellas empresas que se confesaban verdes y siguiendo los criterios ESG. ¿Qué criterios ha seguido, para que nos entiendan ustedes y en resumen? ¿Qué criterios ha seguido la Unión Europea, la eurozona, me da igual, el viejo continente en su conjunto, a la hora de marcarse los objetivos de productividad para los próximos años? ¿Riesgo-beneficio? No. Los objetivos han sido lo que marca la Agenda 2030, los famosos objetivos del milenio, el ser capaces de ponerse un sello a su empresa que fuera ESG, no
qué es más productivo, qué está demandando la gente, qué es necesario en el día de hoy, qué es lo que el mercado me está diciendo que va a funcionar mejor o peor, dónde están las determinadas... No. Nada de eso es lo que ha seguido la industria europea, el comercio europeo, el mercado europeo. No. Lo que ha seguido ha sido la agenda marcada por los burócratas europeos. Mucho de esto que les estoy diciendo ya viene en el informe Draghi, que ponía el dedo en la llaga y decía que Europa se estaba quedando muy rezagada frente a los competidores como son China o Estados Unidos. Y es que Europa ha renunciado, se ha apeado de la pelea por el liderazgo mundial, no ha peleado por las patentes, no ha peleado por la tecnología. Hoy, ¿quiénes están a la vanguardia? ¿Quiénes están marcando el paso de la evolución, del progreso en todo el mundo? Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur. Estos son los países que están marcando la vanguardia en la evolución tecnológica, en la evolución industrial, en la evolución del desarrollo de nuevas tecnologías. Europa se ha quedado atrás. Es que en Europa ya no se producen ni siquiera los mejores coches del mundo. Antes Alemania era la meca, ahora hay que preguntarse dónde están. Alemania no ha vendido un solo Mercedes en China, cuando era uno de sus principales mercados. Estamos ahogándonos y lo hacemos al ritmo que marcan los burócratas, enfermos de wokismo en Europa. Vamos a tratar este asunto con profundidad, vamos a buscar todos los datos, vamos a buscar los mejores expertos, pero como siempre, antes, aquí en Es Radio Libre Mercado, la portada de nuestro periódico, la portada de Libre Mercado con Beatriz García.